Le doy la más cordial y calurosa bienvenida a pesar del clima de parte de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En principio quiero decirles que me siento muy complacido de que esta primera actividad de la asociación que actualmente lidero hasta el año 25 sea realizada acá en nuestro país. Y ha sido una suerte de coincidencia porque realmente, como todos sabemos, recientemente ha salido legislado el reglamento de la ley de diabetes, una norma tan buscada por nuestra población con este problema, y por eso que hemos creído necesario iniciar esas actividades de ALAT en nuestro país con este evento. Quiero agradecer la presencia de colegas de ALAT tan distinguidos como la doctora Silvia Lapertosa, el doctor Rafael Violante, el doctor Chin Cao, que han venido especialmente de sus países a acompañarnos en este lanzamiento. Lo mismo al doctor José Luis Díaz Cayirgos, experto en legislación médica y laboral, que va a acompañarnos en esta presentación. Realmente, para mí particularmente, es importante hablar de esto, de esta ley. Es una ley que representa, a no dudar, un avance en la política de salud de nuestro país, pero sobre todo representa todo un esfuerzo y una lucha que se ha hecho desde hace 20 años para tratar de lograr este instrumento. Tengo que traer a la remembranza la figura de la señora Marta Mora de García Belaúnde, la fundadora de la Asociación de Diabéticos Juveniles, que fue pilar fundamental para que en el 2005 pudiera salir esta ley. Y a partir de ahí, todo un proceso que, como todos sabemos, en nuestro país es bastante tedioso por los cambios continuos de políticas y de autoridades, pero que finalmente hemos logrado conseguir un instrumento que recién tenemos que comenzar a implementarlo, porque realmente lo que está escrito, y lo voy a tratar de resumir rápidamente, es simplemente una forma de querer solucionar un problema tan difícil y tan importante y tan costoso como es que en el sector público podamos dar facilidades a los pacientes con diabetes para que puedan atenderse. Por eso es que hemos traído con nosotros, para que cuenten las experiencias que han tenido en sus países, también la implementación de normas como las que queremos hoy día discutir. Voy a permitirme entonces presentarles esta ley, empezando por algunas cifras que me parece importante que conozcan. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero es importante redundar en lo que significa en número la diabetes en el país. Actualmente, con estudios ya valorados y publicados en revistas científicas, tenemos una prevalencia de un 7%, 7 de cada 100 peruanos mayores de 25 tienen diabetes, y con proyección para el año 23 tenemos prácticamente 2 millones de personas con diabetes en nuestro país. En segundo lugar, el estudio mismo, que fue un estudio importante, que se llamó PERUDIAP, que fue realizado en la comunidad a nivel nacional con muestra de sangre en ayunas, encontramos una cifra impactante de 23% de personas que tenían glucosa elevada pero que no llegaban a tener diabetes. Quiere decir que el término de prediabetes, que actualmente ya está cualificado, mostró un 23% de personas mayores de 25 años. Si suman 23 más 7 son 30% de personas con diabetes, con glucosa elevada, que en total son 6 millones de personas a las cuales hay que atender. En diabetes tipo 1 realmente estamos en un proceso de cuantificar el número de niños, adolescentes
con diabetes dependientes de insulina. El único estudio que hicimos en nuestro grupo en Cayetano hace 15 años sacó una prevalencia entre 0.4 y 1 por 100.000 por año. El ATRA de la IDF considera en Perú una cifra de 50.000 niños y jóvenes con diabetes tipo 1, por eso es un tema que estamos en plena investigación. Igualmente, la prevalencia de personas o de gestantes con diabetes gestacional, o sea, con glucosa elevada durante el embarazo es alta, llegan a un 16%. Nosotros hemos terminado hace poco un estudio a nivel poblacional, porque esto se hizo en el Instituto Nacional Materno Infantil. Hemos terminado con una cifra de 12%. De todas maneras es una cifra sumamente alta, mucho más alta que la que encontramos en general en población no gestante. Y la epidemia pues que acosa a todo el mundo también, la epidemia de obesidad y diabetes, que en nuestro país llega a que la cuarta parte de la población mayor de 15 años tenga obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Son cifras que podrían ser consideradas de repente un intermedio, un plano medio en cuanto a la prevalencia que hay en Latinoamérica. Pero sin embargo, se convierte en un problema de salud pública cuando uno encuentra cifras como esta. Por ejemplo, de que la diabetes es la octava causa de muerte en el país, que la diabetes causa el 3.2% de muertes en total, que cuando se ajusta a mortalidad sale a 15.7 por 100.000, que en el año 2018 se perdieron 150.000 horas por discapacidad, y tiene que ver mucho con el tema laboral, y que aproximadamente 8% de mortalidad hospitalaria se ha encontrado. Sin embargo, estas cifras se quedan chicas cuando uno encuentra en la estadística peruana que la diabetes representa el primer lugar de los pacientes que tienen ceguera por retinopatía diabética. El primer lugar de pacientes que tienen compromiso renal con insuficiencia que lleva a la hemodiálisis. Y el primer lugar en amputaciones no traumáticas. Esto es terrible porque si ustedes recorren los hospitales, sobre todo en donde se ven estos problemas, la diabetes ocupa un primer lugar en estas patologías que son microvasculares, que dan un costo altísimo para el sistema de salud. Y si uno asocia a esta problemática el daño macrovascular, casi una tercera parte de los infartos de miocardio tienen diabetes y cerca de un 15% llegan a tener accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es que nosotros hemos enfatizado permanentemente en los diversos auditorios de este país de que la diabetes mellitus es un problema de salud pública, no solo por la cantidad de pacientes que existen en el país, sino por la problemática de las complicaciones con las cuales se presentan estos pacientes, que hace que realmente los costos sean sumamente altos para el sector y que hay que soportarlo de alguna manera. El problema empeora cuando uno hace un cálculo de cuáles son la cantidad de médicos que atienden estos pacientes. Miren ustedes, solamente tenemos cerca de 500 endocrinólogos, una cantidad insignificante de endocrinólogos pediatras, y los que más ven diabetes son los médicos internistas, que llegan a superar los 2.000, pero en todo caso, para 6 millones de personas con hiperglicemia, esto viene a ser una cantidad totalmente insuficiente y por lo tanto la necesidad de descentralizar la enseñanza de la diabetes en el país. Por ello es que era muy altamente esperada la necesidad de una ley que pudiera proteger a las pacientes con esta enfermedad. Y se logró en el año 2005, por una presión sobre todo de las asociaciones de pacientes, eso tengo que decirlo muy claramente,
y que logramos que esta ley, similar a la que había para esa época, estamos hablando de 2005, en Brasil, en Argentina, tuviera 4 capítulos, ¿no? Un primer capítulo en el cual se garantizaba, desde el punto de vista legal, la protección de los pacientes con diabetes. Un segundo punto en el que se creaba el Programa Nacional de Diabetes de tipo preventivo. En tercer lugar, el registro de los pacientes con diabetes. Y en cuarto lugar, una cosa importante que no está reflejada en el reglamento, y eso lo va a ver el doctor José Luis Díaz, la degravación de impuestos que tienen los medicamentos y que no se refleja en el precio que se adquieren en los diversos establecimientos. Esta ley que se dio en el 2005 quedó, como sucede siempre en nuestro país, en letra muerta, hasta que en el 2018 se agregó, también por presión de las asociaciones de pacientes, el capítulo 5, en el cual se incluía recién a las personas con diabetes tipo 1 y se incluía la necesidad de coordinar esta ley con educación y con las regiones. Este proceso ha culminado desde el punto de vista reglamentario con el reglamento de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, en el que se ha conseguido por un decreto supremo algunas disposiciones que son muy importantes desde el punto de vista de los principios que reglamentan esta ley. En primer lugar, que es una ley que tiene características implementadas para participar en acciones de prevención, ¿no?, de recuperación, rehabilitación, en todas las instituciones de salud, tanto privadas como públicas. Se ha incluido en este reglamento por primera vez a personas con diabetes gestacional, junto con la que se consiguió para diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y finalmente entran en juego una serie de instituciones que anteriormente no habían sido consideradas para la implementación de esta ley, como el Ministerio de Educación, de Trabajo, de Empleo, el Seguro Social, la Sanidad de las Fuerzas Militares, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y las universidades públicas y privadas, teniendo a su salud como responsable de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. Estas 3 generalidades, que son principios que orientan el reglamento de la ley, son muy importantes porque realmente se está ante una ley y un reglamento integrador que va a permitir reducir el impacto institucional, social, de la diabetes mellitus en nuestro país. Este reglamento tiene 5 capítulos, como ustedes están viendo, ¿no? El primer capítulo está relacionado a las normas generales en el cual el Ministerio de Salud viene a ser el organismo rector de la ley, ordenando de que se formen grupos disciplinarios para la atención de esta enfermedad, ordenando también que exista una capacitación y un ordenamiento de la forma como se atiende la enfermedad. En segundo lugar, una política de prevención que tiene que ver fundamentalmente con el nivel primario, en el que se tiene que coordinar los 3 niveles, el primario, el secundario y el nivel terciario, y en el cual van a participar en el marco del aseguramiento de salud todas las instituciones que tienen que ver con el financiamiento, ¿no? No hay un financiamiento específico para la ley y el reglamento, sino que cada institución tiene que basarse en su propio presupuesto para poder implementar lo que la ley está indicando. En tercer lugar,
el que la salud sea de alguna manera reglamentada a la planificación de los centros de prestación, en el cual todos los ejes están encadenados y sobre todo la preparación y la capacitación de los implicados en la ley a todo nivel. En cuarto lugar, el cuidado integral de las personas en riesgo de diabetes y de las personas que están diagnosticados con esta enfermedad, en una estrategia que integra todos los factores desde la prevención hasta la estrategia del tratamiento. Y finalmente, el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, en el cual datos estadísticos que los tenemos actualmente deben de mejorarse en el sentido de poder tipificar y a nivel territorial el número de pacientes con diabetes para su adecuado manejo y tratamiento. Estos 5 títulos del reglamento de la ley, que ustedes lo tienen en el folder que se les ha entregado, representan realmente una especie de mecanismo integrador en el cual participan todos los sectores, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación y de Trabajo y las instituciones privadas, para poder dar una protección real a las personas con diabetes en nuestro país. Sin embargo, como todos sucede en nuestro país y en todo proceso, el acceso de los pacientes con diabetes al sistema de salud recién empieza, ¿no? La ley de salud, que es la que norma todo este tipo de acciones a favor de pacientes, en la cual se ha basado la ley de diabetes, ha permitido que se tenga el reglamento. Entonces, estamos justo en la pirámide, en ese punto, en el cual se ha avanzado hasta tener la herramienta. Ahora de lo que se trata es de, a partir de foja cero, y comenzar en primer lugar a la aplicación de actividades que permitan, en primer lugar, la elaboración de guías de práctica clínica de diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, que debe ser aplicada a todos los segmentos de salud. Esto es tan importante porque actualmente yo tengo 42 años de endocrinólogo y en las guías actuales, por ejemplo, solamente tenemos insulinas humanas, tenemos metformina y tenemos glibenclamida. Realmente, dentro de Latinoamérica probablemente seamos uno de los países más atrasados en cuanto a la implementación de medicamentos adecuados para una persona con diabetes. 42 años, yo terminé el residentado en el año 81. Yo creo que ya sobran las palabras para decir que hay necesidad de que se elaboren unas guías de práctica clínica para cada uno de las clases de diabetes en nuestro país, ya que existen, como todos sabemos, un conjunto de nuevas medicinas, de nuevos medicamentos, de nuevas líneas de tratamiento que requieren que realmente nuestro país tenga este tipo de beneficios. Entonces, una tarea inmediata es la elaboración de las guías, que a su vez va a permitir que se elabore un listado de medicamentos que tienen que ser agregados al Programa Nacional de Medicamentos Esenciales, que tiene que ser aplicado evidentemente en todos los sectores, ¿no? De salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, privados y evidentemente al Ministerio de Salud. Y luego, este listado de medicamentos tiene que entrar dentro del plan de aseguramiento universal, que tiene que ser implementado por todos los ministerios, y recién allí podemos decir que empieza el Programa Nacional
para ser aplicado a todos los subsistemas de salud. Recién ahí el Programa Nacional de Diabetes va a comenzar a poder cubrir a los 2 millones de personas con diabetes que tenemos en el país. Estamos entonces recién en un periodo de aceptación de la herramienta, de haber ya teniendo a la mano una herramienta que puede empezarse a trabajar para poder aplicar todo lo necesario para llegar recién a la punta de la pirámide con un programa nacional de diabetes que esté sustentado, que esté basado en guías clínicas correctas y que esté basado sobre todo en medicamentos idóneos para el manejo de la enfermedad. Por tanto, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir en estos momentos todos los sectores que estamos implicados en el manejo de la enfermedad? Estamos hablando del equipo médico, estamos hablando de las autoridades de salud, estamos hablando de las asociaciones de pacientes, estamos hablando del sector privado que tiene que también colaborar en este tipo de acciones. Lo primero es que hay que definir bien el financiamiento de la ley, ¿no? Este financiamiento va a permitir que las guías de diabetes sean elaboradas lo suficientemente acordes a la realidad nuestra y sean implementadas en el Programa Nacional Único de Medicamentos Esenciales para que el PROMPAT, o sea, el Programa Nacional de Protección a las Personas con Diabetes, pueda ser implementado. Pueda ser implementado en los diferentes ámbitos, tanto en el sistema de salud, en el grupo de pacientes, en el sistema educativo, en el sistema de capacitación y por lo tanto, y por supuesto en la lista de medicamentos. Y por lo tanto, las tareas son en primer lugar la necesidad de que haya una coordinación de las diferentes unidades para poder tener responsables para la ejecución. En segundo lugar, el MINSA ya debería de comenzar a trabajar un equipo designado y un coordinador nacional para implementar este reglamento. Tercero, debería de haber una coordinación bastante estricta del programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud, la Dirección General de Medicamentos, para la elaboración, aprobación y socialización de las guías clínicas, para de esa manera ceñirse al reglamento que ha sido aprobado. Los sistemas de salud deberían de seguir las sugerencias de la guía de práctica clínica según la capacidad de financiamiento. DIGEMIT y el Programa Nacional de Protección al Paciente con Diabetes deberían de evaluar las tecnologías que deberían aprobarse en la lista de competencias de medicamentos y dispositivos del PNUME para el manejo de los diferentes tipos de diabetes que ha considerado el reglamento. Finalmente, el Programa Nacional de Diabetes debería establecer una línea de trabajo con el Ministerio de Salud, con el Programa No Transmisibles y el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer el presupuesto que debería de seguir según el número de pacientes y el estimado por prevalencia. Y luego difundir y, sobre todo, el registro de pacientes debería ser la base en la cual debería de programarse los PEAs a nivel nacional. Entonces, todos estos pasos que he tratado de resumir, que son tareas pendientes, es todo un proceso en el cual todos tenemos que colaborar, ¿no? O sea, tenemos la ley, tenemos el reglamento, pero queda toda una gran tarea por hacer y eso realmente va a depender mucho del esfuerzo que todos nosotros podamos hacer. Felizmente que hay ejemplos, ¿no?, que ya se han hecho, hay pilotos que se han hecho, hay procesos que están precediendo a esta ley y uno de ellos es este programa
que se llama Cambiando Diabetes en Niños, que es un convenio que hemos hecho del Ministerio de Salud con la Asociación de Diabéticos Juveniles, en el cual estamos construyendo, como lo manda también el reglamento, unidades de diabetes integrales, en el cual hay endocrinólogos, hay nutricionistas, hay psicólogos, hay asistentes sociales. Estamos dando ciclos educativos para los pacientes y familiares, estamos capacitando a profesionales de la salud y estamos implementando un programa de administración de insulina y glucómetros, todo ello para que ningún niño con diabetes tipo 1 deba de morir en nuestro país. Este es un programa, que ya está implementado desde 2021, va a durar hasta 2025 y lo estamos haciendo el Ministerio de Salud junto con una asociación nuestra que es la diabetes juvenil. Entonces, realmente hay ejemplos que sí se puede hacer este tipo de acciones. Se puede hacer si es que realmente los integramos todos los actores que de alguna manera tenemos que ver con el tratamiento y la solución de esta enfermedad. Y yo creo que el objetivo de esta reunión, de esta jornada, es justamente sensibilizar a todos los sectores, socializar esta información y poder tener juntos la posibilidad de poder trabajar en bien de este grupo de personas que ha estado permanentemente olvidada y que, como hemos dicho al principio, son las que producen un alto costo por la cantidad de complicaciones que tienen. Muchas gracias.